Entonces, antes de que comencemos con Moisés, quiero que recordemos un poquito acerca de las cristologías y cristofanías que hablábamos la vez pasada, ¿ok? ¿Qué era una cristología? Y aquí les voy a dar una definición más, pues, académica, ¿va? Porque como que la semana pasada vimos un poquito por encimita nada más las cristologías. Y, ojo, al estudio de Cristo se le llama cristología. Eso es a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Anoten esta definición y ahorita lo explicamos un poquito más. Una cristología es un cuadro en el Antiguo Testamento que representa a Cristo. Cuadro en el Antiguo Testamento que representa a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un cuadro en el Antiguo Testamento que representa a Cristo? Te lo voy a poner con un ejemplo, ¿ok? En Génesis 22, a Abraham se le pide sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan de esa historia más o menos? Si no te acuerdas, si no la conoces, te la explico. Abraham llevaba esperando años que Dios le cumpliera la promesa de tener un hijo. Nace Isaac, una cosa milagrosa y sobrenatural por las edades de los papás, ¿verdad? Y llega, ya que Isaac ya era un joven, ya que estaba, pues, bien, ya llevaba varios años en la vida de Abraham, Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, ¿no? Y Abraham va, y antes de que lo sacrifique, Dios lo detiene ahí, y le dice que no lo haga, que ahora conoce que le ama. Bueno, eso que pasó, esa historia media rara que pasó en ese momento, es un cuadro de Cristo, es una cristología. ¿Por qué? ¿En qué se parece esta historia que acabamos de ver en Génesis 22 a Cristo? ¿Alguien podría decir? Un padre que entrega a su único hijo, ¿verdad? Como Dios con Jesús. ¿Qué más? También puede ser, claro. Por ejemplo, Isaac llevó su madera. No así como Cristo llevó el madero, pero también fue voluntariamente, Isaac fue voluntariamente a ser sacrificado. El monte en donde están, significativo, va, porque ahí fue donde también crucificaron a Cristo. Bueno, eso es una cristología, ¿entienden? Es un cuadro que vemos en el Antiguo Testamento que nos refleja a Cristo. También se le pueden llamar tipos de Cristo, también se le pueden llamar imágenes de Cristo en el Antiguo Testamento, o sombras de Cristo en el Antiguo Testamento, o como dijimos ahorita, cuadros o cristologías. A eso es a lo que nos referimos con cristología. Ahora, una cristofanía es diferente, ¿verdad? Porque una cristofanía, anota por allá la definición, es una aparición de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Te lo repito, una aparición de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. ¿Ya notaron la diferencia? Sí. Ahorita vamos a desglosar esta definición. ¿Qué significa una aparición? Literalmente, que ahí vemos que la persona que está allá es Cristo. ¿Okay? Ahora, no se parece en algunos aspectos, es Cristo. ¿Qué significa Cristo preencarnado? ¿Por qué preencarnado? Todavía no había venido, por ejemplo, los evangelios todavía no había sido encarnado, ¿va? Aquí en la tierra. Entonces es un Cristo preencarnado y lo vemos en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento ya se revela quién es Jesús. Entonces no hay necesidad de como ocultarlo. Pues. Entonces es una cristofanía. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, que lo vamos a ver ahorita, ¿cómo llama Dios a Moisés? ¿Se acuerdan? Una zarza ardiente. Si vieron la película de Disney, está mal esa película, pero me encanta. Porque no es la zarza ardiente la que habla, dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza ardiente. O sea, él no habló con un árbol ardiente que habla, ¿no? Él habló con el ángel de Jehová. Y la cuestión es que con todos estos pasajes donde se menciona el ángel de Jehová, el ángel de Jehová no es el ángel Gabriel, no es el ángel Miguel, ni ninguno de los demás ángeles. El ángel de Jehová habla como si fuera Jehová.
Pero el problema con eso es que no puede ser Dios mismo, Dios el Padre, porque dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces no se puede contradecir. Acuérdense que la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, si a Dios nadie le ha visto jamás y lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, entonces efectivamente es Cristo. ¿Va? Entonces, habla como si fuera Dios, se le refiere como a Dios. Si ustedes lo leen en Éxodo 3, es porque es Dios. De hecho, en Génesis 22 también aparece el que lo detiene a Abraham de sacrificar a Isaac, es el ángel de Jehová. Y dice, ahora conozco que me temes. O sea, no puede ser un mensajero de Dios porque le está diciendo, a mí me temes y me obedeces y me amas. Entonces es Dios. Ahí se encontró Cristo con Abraham. Cuando Jacob lucha, También el que le dislocó la cadera fue Cristo. eso con los tres. Exactamente. Esa es la cristofanía con Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3 o 4. Es Jesús el que está dentro del horno de fuego con ellos. Y así hay varias cristofanías. En el Antiguo Testamento es muy interesante. Después, para otra clase lo veremos, pero esa es la diferencia entre una cristología y una cristofanía, ¿no? Ya vimos más o menos de esto cuando estudiábamos Hebreos con Melquisedec. Melquisedec es una cristología porque era un rey. Pero bueno, volvamos ahora sí a nuestra historia de Moisés en Hechos 7:20. ¿Okay? Vamos a comenzar del 20 al 22. Y ahorita nos vamos a centrar bastante en la vida de Moisés. Así que vamos a comenzar, les voy a pedir que me apoyen leyendo. Comenzamos de este lado con la segunda mujer más bonita de este cuarto. Y nada más porque todavía no vemos cómo es bien. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, pues vamos a ver un montón de Moisés porque parece que se centra más en la vida de Moisés que en otros autores, en otros personajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que nos narra esta historia? Nos narra el nacimiento de Moisés, como desde que era bebé, dice la Biblia que era un bebé muy bonito, ¿no? Y también se nos dice que como el faraón mandó a matar a todos los bebés, huyen, ¿verdad? Con este bebé, lo ponen en un Moisés, de ahí viene, Lo ponen en la coincidencia, de ahí que le llamemos Moisés. Lo ponen en esta canasta y lo recoge curiosamente la hija del faraón. Y la hija del faraón, cuando lo adopta, le dice a la misma familia de Moisés que lo cuiden, a su mamá y su hermana, ¿no? Es curioso, pero toda esta historia que pasa de cómo la vida de Moisés pues, se mantuvo a pesar de la dificultad, es lo que está narrando el Esteban. Ahora, vámonos directamente a la cristología. ¿Cómo vemos a Cristo en Moisés en esta parte de la historia? Pero número 1, que fue apartado por Dios desde el nacimiento. Que fue apartado por Dios desde el nacimiento. Número 2, su huida a Egipto. Huida a Egipto. Porque se acuerdan que con Cristo, también como los magos llegaron con el rey Herodes en aquel momento, y él manda a matar a todos los niños por miedo a que haya nacido el próximo rey, y Jesús huye ¿a dónde? A Egipto. ¿Vieron cómo la cristología también se cumple allá? Y número 3, que era poderoso en sus palabras y obras. Poderoso en sus palabras y obras, según lo que nos dice Esteban. Vamos a avanzar porque son muchos versículos, del 23 al 28. Oscar, por favor. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos,
los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú maltrataste ayer al egipcio? Chan, chan, chan. Vean, la película está muy buena. Yo recuerdo la película de Disney. Sí, que a mí me gusta mucho eso. Pero lean mejor el libro, está mejor. En este caso el libro sí es mejor que la película. Moisés, cuando crecía, criado por la misma familia de Faraón, él sabía de dónde venía y él entendía que él estaba en esa posición para liberar al pueblo. Imagínense. Ahora, aunque él sabía que estaba donde estaba para ayudar a sus hermanos, lo rechazaron para sus mismos hermanos. Al mayor de los judíos en ese momento, porque todos los judíos eran esclavos y él era el único que estaba literalmente en la casa del faraón, lo rechazaron. ¿Va? Él vino con la intención de ayudar y aún así lo rechazaron, no lo comprendían. Y básicamente Esteban le está diciendo, como ustedes, ¿no? Por eso le estaba diciendo que tenía estos propósitos Esteban al dar este discurso. Y es curioso porque, aunque Moisés tenía la intención correcta, no era de la forma correcta lo que estaba haciendo. Él vino a ayudar a sus hermanos, pero no era la forma correcta. Y no hablo de que haya matado a un hombre específicamente. Más bien, ¿cuál creen ustedes que es la forma correcta? Ahí está. Exactamente. Siendo guiados por Dios. Porque Moisés sabía que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo, pero se estaba guiando por su razón. No había sido llamado todavía, no le había dicho Dios, haz esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que el Señor nos está guiando a algo? Hemos visto esto muchas veces, venga. Confirmación por la palabra, estando en oración, también pedir las autoridades, Venga. Es excelente. Ahora pongámoslo en orden, porque es un orden, son pasos a seguir. Entonces es importante que empecemos ¿con qué? La guía del Espíritu Santo, que es la oración. Después, guía de la palabra. El número 3, confirmación de las autoridades. Justo estábamos hablando de esto. Es confirmación. La autoridad no te tiene por qué decir esto, no, lo otro. Es una confirmación. Si la autoridad te confirma algo, es porque viene de parte de Dios. Es una forma segura. ¿Y cuáles son las otras que pueden estar allá que también pueden servir? Y paz integral, exactamente. Es que mira, este trabajo me lo están dando, está buenísimo, me lo están ofreciendo en ese momento. Y bueno, puede ser. Pero la puerta abierta no quiere decir que venga de parte de Dios. Tienes que indagar primero, que a lo mejor pueda venir de parte de Dios. Venga, buenísimo, porque así no van a cometer el error de Moisés. Pero entonces, ¿qué le faltaba a Moisés? El llamado de parte de Dios, ¿ok? Para ser respaldado por Dios. Dios respalda su llamado, ¿verdad? Dios respalda a uno, por ejemplo. Pueden ver allá también. Yo tengo un llamado de Dios y puedo ver el fruto de Dios también, así que tengo que me ha llamado a mí específicamente. Entonces, cuando Dios te llama, Dios lo va a respaldar. Pero en esta sección donde vemos a Cristo, Cristología. Entonces, como estamos siguiendo las cristologías del mismo personaje, voy a ir con la número 4, que es defensor de los oprimidos, por ejemplo. Ahí vemos a Cristo en Moisés, defensor de los oprimidos. Número 5, libertador de su pueblo.
tanto énfasis estaba haciendo Moisés de que yo los vengo a liberar. Bueno, Cristo también dijo, yo los vengo a liberar, pero lo rechazaron. Eso nos lleva al número 6, que es rechazado por los suyos. Defensor de los oprimidos, libertador de su pueblo, rechazado por los suyos. Vamos a continuar del 29 al 36, Javi, por favor. Versículos 29 hasta el 36. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Muchas gracias. ¿Se hicieron sus matemáticas? ¿Cuánto vivió Moisés? 120. Chavo, malo. Pero si hicieron sus matemáticas, ¿a qué edad fue el llamado de Moisés? A los 80 años, imagínense. Qué locura, ¿no? Porque hasta los 80, bueno, Dios necesitaba prepararlo primero. Así que descuida, hermano, hermana, Dios te está preparando. ¿Ok? Ahora, los segundos 40 años de la vida de Moisés, 40 años pasó en Egipto, 40 años pasó en el desierto y 40 años pasó ya con Israel, ¿no? Esos segundos 40 años que pasó en el desierto fueron los que Dios usó para preparar a Moisés. A veces Dios también te va a llevar a desiertos. Y tu desierto puede ser diferentes cosas. No necesariamente tiene que ser un evento en tu vida, que Moisés fueron 40 años. Como hablamos de cuando mis papás tuvieron ese accidente y enseguida como que agarraron la banda y se convirtieron en Cristo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Después de ese accidente hubo muchos tropiezos y tropiezos y tropiezos hasta que lleguen al lugar en donde están. Y todavía siguen en el desierto porque no quieren salir. Entonces, así también ha sido conmigo. En mi vida ha sido una y otra y otra y otra vez el desierto en mi vida para que el Señor me prepare, y estoy seguro que también es contigo. Venga, entonces Dios le llama, como que escucha esta voz en la zarza ardiente. Una zarza es como un arbusto. ¿De verdad vieron la película? Nunca la vieron. Pero El príncipe de Egipto se llama, creo. Pero he visto películas que van volando las salsas. Ándale, es el que va como... Bueno, esa estaba en llamas. Y eso no es algo muy raro de ver por el calor que existe en el desierto. Lo que sí es raro es escuchar una voz de una salsa ardiente, ¿no? Que creo que pensarías estás alucinando. Pero después de que escucha eso y se acerca, ve al ángel de Jehová. Y ahí es donde yo creo que sí pensó que estaba alucinando, ¿no?
de repente ve al ángel de Jehová, que ya sabemos que es Cristo. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? Le dice, quita el calzado de tus pies, ¿no? Y también le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo mismo usó Jesús hablando de esta historia para decirnos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Está hablando con los saduceos. ¿Se acuerdan quiénes eran los saduceos? No creían en la resurrección, no creían en las cosas espirituales, vaya. Y de repente les dice, ustedes erran porque en cuanto a la resurrección les pregunta Jesús, Mateo 21 o 22, hay que corroborarlo. ¿Quién va? Mateo 21, 31 y 32, o Mateo 22, 31 y 32, no me acuerdo. No es que no me acuerdo, es que lo tengo acá. 32 dice, ¿cuál de los dos se lo preguntaron? No, es el otro. Entonces 22. 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La cuestión es que dice Jesús acá, Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dijo, yo soy. O sea que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos, sino que estaban vivos. O sea, hace que Dios es un Dios de vivos. O sea, hace que la muerte es un paso a la siguiente vida, pues, la vida eterna. Pero bueno, ahí le dice entonces que nuestro Dios es un Dios de vivo. Y efectivamente lo que le dice después es, quita el calzado de tus pies. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis aplicacional porque esa frase a mí me ha llegado mucho en mi vida. Y les quiero poner como que varias aplicaciones de lo que significa esto. Literalmente significaba quítate las sandalias, ¿va? Pero yo creo que podemos aplicarlo en varios aspectos de nuestra vida. El Señor ve a Moisés y lo primero que le dice es quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar en donde estás es santo, le dice. O sea, que Dios estuviera allá convertía ese lugar en santo. Y le dijo, quítate el calzado de tus pies. Yo pienso en varias aplicaciones, por ejemplo, quita lo que se interpone entre tú y yo. O sea, no dejes que nada se ponga entre tú y yo. Y también tiene que aplicar para nosotros en nuestra relación con Cristo. A veces tú y yo ponemos cosas más importantes que a Cristo. Y eso estorba. Y viene el Señor y te dice, quítalo. Otra aplicación para mí es quita tu orgullo. Porque los que se descalzaban eran los esclavos, los siervos, los que no tenían para el calzado. Y de alguna manera está humillando a Moisés para que se quite el calzado y se entienda que es un siervo ahora, un esclavo, y que su Señor estaba enfrente. ¿Cuántas veces el Señor ha quebrantado nuestro orgullo y nosotros seguimos necios, y necios, y necios, y necias? ¿Cuántas veces no seguimos cayendo en lo mismo? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en esa misma área aferrados a nuestro orgullo. Cuando el Señor te dice, quítalo. Entiende que eres esclavo, entiende que eres siervo. Entre más rápido entendamos eso, familia, más rápido vamos a avanzar. Otra aplicación es quita lo creado por el hombre. Y lo hemos visto muchas veces, que el Señor dice que los religiosos fallaron en enseñar como mandatos de hombres, como si fueran mandatos de Dios. Tradiciones de hombres como mandatos de Dios. Hay que quitar eso. Hay que despojarnos de lo que nosotros creemos que puede ser bueno. Y empezar a hacer lo que Dios dice que es bueno. Empezar a vivir bajo la economía de Dios significa bajo las reglas de su casa, porque la casa es de Dios, no es nuestra. Una última aplicación es que las sandalias pues eran lo que se ensuciaban. Entonces básicamente también es una invitación a quítate lo que está sucio. Las sandalias es lo que camina por el mundo. Caminaba, se llenaba de barro, diferentes lodos. Hoy estaba viendo una foto
que cuando me regalaron un par de sandalias que se miraban, dije, no puede ser que sean mis sandalias, ¿no? Que ahorita mis sandalias ya se ven muy mal. Pero es precisamente porque se van ensuciando, pues. Es lo que tiene contacto. Tranquilos, si se van, seguimos. El punto es, quita lo que está sucio de ti. Y Dios es un Dios santo. El pecado arruina nuestra relación. Y no creo estarles hablando en otro idioma. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Y cuando cedemos, nos desvía mucho. Pero bueno, en el versículo 34, es Dios el que le dice que ha visto la aflicción del pueblo de Israel. Dios conoce la aflicción de su pueblo. Y Él va a obrar a su tiempo. Ahora, me encanta cómo termina esa primera conversación con Moisés. En el versículo 34, al final, le dice, ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. ¿Notan cómo no le dice, ve a Egipto? Le dice, ven a mí y yo te enviaré a Egipto. O sea, vayamos a Dios y Dios nos va a enviar a donde Él quiera. ¿Va? Nuestro llamado básicamente es a ir hacia Dios. Es venir hacia Él. Vaya, cristologías entonces. ¿Dónde vemos a Cristo en esta etapa de Moisés? Continúo con el número 7. Una estrecha relación con Dios. Relación con Dios, por ejemplo. Moisés ahí estaba hablando con Dios y de la misma manera Jesús se deleitaba muchas veces en hablar con Dios. De hecho, después se le va a llamar a Moisés amigo de Dios también, porque miraba cara a cara a Dios. Y esa expresión que mira cara a cara a Dios, ¿a quién miraba? A Cristo. A mí se me hace muy loco porque desde que entendí que Cristo es la aparición de Dios en el Antiguo Testamento, mi manera de entender cómo los personajes interactuaban con Dios cambió. Porque si antes me imaginaba a un Moisés tal vez hablando con, no sé, algo así, ahora me lo imagino a un Moisés hablando con Jesús. Es impresionante. Número 8. Enviado de Dios para liberar al pueblo. Eso también es un palo de Cristo. Es un enviado de Dios para liberar al pueblo. Y Cristo nos dijo muchas veces que ese era su llamado, su propósito de venir a la tierra para liberar a los cautivos. Número 9. Rechazado primero y después exaltado. ¿Se dan cuenta de eso? Primero Moisés fue rechazado, pero después cuando regrese, exaltado. Este es con Cristo. Número 10. Vamos a ver una más. 10. Los prodigios y señales por medio de Él. Lo mismo con Cristo. Hizo prodigios y señales. Y esto lo vemos en el versículo. Sí, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Entonces, sí. Que sigue, Adri, por favor, del 37 al 43. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor, vuestro Dios, de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hasta el 43. Este es Moisés que estuvo con la primera en la navegación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que daban, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro
y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Sí, Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, el pan, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Una curiosidad es que hoy en día se sabe cómo era la adoración a Moloch, que era esta figura como de algún metal, no recuerdo bien cuál, que estaba así, y en su estómago tenía abierto, y ahí le ponían pues leña o carbón, de tal manera que se mantuviera encendido el fuego, y ahí en las manos del Moloch, que si no me equivoco tenía como cabeza de toro, güey, ponían a bebés. Entonces lo que pasaba es que el fuego empezaba a calentar tanto que las manos de Moloch quedaban al rojo vivo y empezaba a consumir al bebé, y estaban todas las personas gritando, tocando instrumentos alrededor hasta que el bebé se consuma. Esa es el tipo de adoración que existía en aquel momento. Por eso no es poca cosa que diga Dios. O sea, cambiaron a Dios por Moloch. O sea, no tiene sentido. Pero bueno. Esteban nos está pasando toda la historia de Moisés, ¿no? Ya vimos desde su nacimiento cómo los quiere liberar. Mató un egipcio, Moisés. Alguien ve en una línea, les dice, por favor, hagan la paz, ¿no? Y ellos dicen, ¿qué eres tú nuestro gobernador o nos vas a matar como el egipcio de ayer? Y entonces Moisés, aterrado, huyó, ¿verdad? Se fue hacia el desierto de Madián, donde conoció a Labán y a su futura esposa y sus hijos que tuvo, Gersón, no me acuerdo cómo se llama el otro, y allá Dios le llama a través de una llama, en una salsa ardiente, va el ángel de Jehová estaba allí, lo manda, hace las 10 plagas, abre el mar rojo, pasan, destruyen a los egipcios cuando el mar se sucumbe, ¿verdad? Y todo esto se liberan, y está pasando por toda esta travesía Moisés hasta que llega a una profecía que mismo Moisés hizo en Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta como él, que cualquiera que escuchara a ese profeta tendría vida, pero cualquiera que no lo escuche tendría condenación. ¿Y qué profeta se ha levantado que sea como Moisés? En toda la historia del Antiguo Testamento no ha habido un profeta como Moisés, porque la característica de este profeta es que va a ser como Moisés. El único que se ha levantado así es Cristo. Por eso Esteban está mencionando esto, porque Cristo es el profeta que aparece en Deuteronomio 18:15 y Deuteronomio 18:18. Sigue Esteban sembrando para hablar de Cristo. Y lo curioso, no sé si te pasa, pero muchas veces vemos el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman el Pentateuco. Los 5 libros fueron escritos por Moisés. Ahora, casi nadie hace sus devocionales en el Pentateuco. Casi siempre preferimos algún libro del Nuevo Testamento, o si vamos al Antiguo Testamento vamos por libros un poquito más amigables, porque Levítico, por ejemplo, está lleno de reglas y dices que voy a aprender de las reglas. Pero ¿cómo Esteban se expresa? Mira el versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y Esteban se está refiriendo al Pentateuco. Y ojo, porque todo lo que hemos aprendido del sermón de Esteban está en el Pentateuco.
O sea, para que vean que sí hay palabras de vida, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, todo está en el Pentateuco. Y es curioso porque cuando David, por ejemplo, escribe que deleítate en la palabra, ¿no? Que su ley medita de día y de noche, está hablando del Pentateuco. Y es que hay tantas lecciones tan valiosas para nosotros, pero por el mismo estigma que tenemos en nuestra mente, como que rechazamos esos libros que son pesados. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Eso incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Eso incluye todos los libros, eso incluye las genealogías, eso incluye las leyes, eso incluye los pasajes pesados que nosotros decimos que son pesados. Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, todo es útil y todo está vivo y todo te puede hablar Dios. Por eso les llama a Esteban palabras de vida, porque nos dan vida también. Así que dale una oportunidad al Antiguo Testamento y vas a ver. Ahora continúa Esteban diciendo que en lugar de obedecer la ley de Dios, lo que Dios les había dicho, le desecharon en sus corazones. Le desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto. Estaban ahí con Dios, pero en sus corazones ya habían regresado a Egipto. Porque la queja constante, cuando leas el Pentateuco te vas a dar cuenta, es, ay, si volviéramos a Egipto, ay, cómo extrañamos las cebollas y los ajos. Literalmente, no lo estoy inventando. O sea, ellos quejándose de que estando en Egipto, en esclavitud, estaban mejor que con Dios. O sea, los cuates literalmente no tenían ni que trabajar por comida porque les llovía. Y no estoy hablando en sentido figurado. El maná descendía del cielo todos los días para ellos. ¡Qué locura! Y aún así le desecharon en sus corazones. Explica pues falta de sometimiento. Entonces yo te digo, estar en la iglesia con el corazón en el mundo no es estar en Cristo. Porque tú puedes estar aquí ahorita, pero a lo mejor tu corazón está en otra parte, tu mente está en otra parte. Y eso no quiere decir que estás agradando a Dios. Y si tú piensas que, yo, pero solo ahorita, es que este mal ha existido desde el principio. Desde que Dios llamó a un pueblo en el desierto, ha estado este mal en la humanidad. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Quiere decir que del corazón se direcciona nuestra vida, nuestro caminar. De lo que tengas tú en tu corazón, vas a direccionar cómo andas. ¿Qué se le puede hacer? ¿Lo podemos apagar o no? ¿En realidad? ¿Esa luz? No, pero sí, es lo mismo, son bajones. ¿Qué variaciones? Venga, pues tratemos de no distraernos. Dice, tarde o temprano tu corazón va a dictaminar tu camino. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Me acuerdo que cuando estaba en el primer instituto bíblico en que estudié en Querétaro, un maestro siempre nos hacía esa pregunta, un líder que teníamos allá, nos burlábamos de él porque siempre nos preguntaba, ¿dónde está tu corazón? Pero tiene sentido, pues, porque lo que guardes en tu corazón direcciona tu vida también. Entonces te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Vale, ¿dónde estaba el corazón de los israelitas? En Egipto. ¿Y qué pasó? Moisés sube al monte Sinaí a recibir las palabras de vida por 40 días. Y cuando baja, el pueblo ya se había hecho un becerro de oro. Lo curioso es que cuando le confrontaron, Aarón le dice, pusimos el oro y así salió. Solito se hizo. Vaya. Se hicieron un becerro de oro. Y Aarón literalmente dijo, toma Israel, aquí está tu Dios, Él te sacó de Egipto. O sea, ellos se fabricaron esto. Acompáñenme a Romanos 1:28.
Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice Romanos 1, 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok. Como la humanidad no tomó en cuenta a Dios, Dios los entregó a que la ira de Dios se desata en la humanidad. ¿Cómo? Entregándolos a su mente reprobada para que hagan estupideces. Y eso es lo que vemos en la de hoy. Y familia, yo no sé si entendemos la magnitud, la gravedad de esta, del castigo de Dios. Dios respeta la decisión del pueblo de Israel de que se quieren hacer un becerro de oro, de que quieren hacerse un Dios y terminan haciéndose un becerro diciendo que era Dios, haciéndose una vaca y diciendo que era su Dios. Es una estupidez, pero Dios respetó su decisión. Ok, ¿quieres hacer eso? Hazlo. La gente dice, ¿por qué no hay más milagros el día de hoy? Porque es que en la Biblia mucho. El pueblo había visto 10 plagas sobre Egipto, había visto un mar abierto, había visto todos los días descender pan y se hicieron un becerro de oro. O sea, los milagros no van a cambiar el corazón. El milagro es que cambie tu corazón. Es tan estúpido como si yo hago un dibujo ahorita en el pizarrón y digo, ahora este es mi Dios. Pero es que así funciona la idolatría. Tú no idolatras cosas inexistentes, ¿entiendes? Tú idolatras cosas terrenales, cosas mundanas. Así funciona la idolatría, así de estúpido es cambiar a Dios por otra cosa. Y hablamos pues de que lo contrario al amor, ¿qué es? Indiferencia. Y miren la gravedad de esto. Lo contrario al amor es la indiferencia. Entonces, lo peor que te puede pasar es que Dios deje de intervenir en tu vida. Lo peor que puede pasar es que Dios te permita a ti hacer lo que tú quieras. Lo peor que te puede pasar es que tú sigas tu corazón. Lo peor que te puede pasar es que tú tomes las propias decisiones de tu vida. Porque te va a llevar a hacer estupideces. Lo peor que puede hacer Dios es decir, te va a dejar con tu mente reprobada. Dígale, haz lo que tú quieras. Porque entonces vemos el mundo como está y le echamos la culpa a Dios, pero no es cierto. Somos nosotros. Eso es lo peor que nos puede pasar. Vamos a terminar con la vida de Moisés, con unas cristologías más. ¿Okay? 2 más. ¿Cómo podemos ver a Cristo en Moisés? Número 11. Porque un profeta de Dios. Profeta de Dios. Como lo vimos en Deuteronomio 18. Y número 12. Cristo es la palabra de vida. Cristo es la palabra de vida. Pero bueno, es increíble. Muchas formas podemos ver a Cristo en Moisés. Vamos a avanzar del 44 al 50 porque nos quedan todavía algunos versículos, aunque son versículos muy poderosos. Entonces, vamos a avanzar. Ahora le toca a mi papá, del 44 hasta el 50, por favor. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio del desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. A Salomón le edificó casa.
Y en el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta, y Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Cuál fue la acusación contra Esteban? ¿Se acuerdan? Que él estaba en contra de lo que enseñaba Moisés y que estaba en contra del templo. Que le escucharon decir a Jesús que iba a destruir el templo, entonces dicen, los seguidores de Cristo van a destruir el templo. O sea, esas fueron las acusaciones. Entonces, Esteban nos empieza a hacer ahora un recorrido de cómo llegaron del tabernáculo al templo. Y empieza a hablar de Josué, de David y de Salomón. Aquí ya se está saltando un montón de cosas, pero está llevándonos con un propósito. Juan 1:14. ¿Alguien lo puede buscar? A ver quién llega más rápido. Juan es literalmente el libro que está antes de Hechos. 1:14. Juan 1:14. Así Y es. aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan 1:14 nos dice que aquel verbo se hizo carne. Y el verbo hizo, en el griego original, se podría traducir como que se tabernaculizó entre nosotros. Porque literalmente se hizo un tabernáculo en la tierra. El propósito del tabernáculo en el pueblo de Israel era recordarles que la presencia de Dios estaba con ellos. David le dice, ¿cómo yo voy a vivir en esta casota y tú en un tabernáculo? Es una tienda. Entonces le pide hacer un templo, pero no se lo edifica a él, sino Salomón, su hijo. Salomón, cuando le edifica el templo, lo hace maravilloso, lo hace asombroso, lo hace gigante. Pero el pueblo de Israel erró al poner al poner su mirada en un objeto en lugar de en Dios, porque era un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Lo importante no era el templo, no era la edificación, era el recordatorio de que la presencia de Dios les acompañaba. Y erraron al poner su mirada en una creación y no en el creador, y se los advirtió Dios. Le dijo, ¿qué casa me edificaréis? ¿Cuál es mi lugar de reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Yo soy el creador incluso de este edificio que tú estás edificándome. Y ellos cerraron porque empezaron a ver lo bonito que lo dejó Salomón y mira todo lo que usó, y mira el oro, mira las piedras preciosas. Y eso les desvió la mirada de donde debía estar. En lugar de estar adorando a Dios, adoraban lo que tenían. ¿No suena familiar? Familia, nosotros ahora somos el templo de Dios, dice 1 Corintios 6:19. Somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, o sea, cambió de estar en un edificio a estar ahora en nuestros corazones como un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros. Porque ese era el propósito original. Veamos las cristologías rápidamente. Y solo vamos a poner tal vez un poquito las más significativas porque también Esteban solo lo pasó así por encima. Por ejemplo, en Josué, ¿qué vemos de Cristo en Josué? Que era un comandante, porque Cristo es un comandante que nos lleva a la victoria, como Josué llevó al pueblo de Israel a la victoria. Curiosamente, el nombre Josué es el nombre de Jesús, solo que uno está en hebreo y otro está en griego. Los dos significa que Dios salva. David, un rey conforme al corazón de Dios. Ahí está la cristología. Y del linaje de David viene Jesús también. El rey prometido del linaje de David es Cristo. En Salomón, ¿dónde está la cristología en Salomón? Bueno, el hombre más sabio sobre la tierra. Y podemos hablar de muchísimas más, pero como les dije, estamos tratando de ver solamente las más significativas. Sherry, por favor, lee del versículo 51 al 60, pero ahorita lo vamos a leer por partes también. Yo quisiera que viéramos todo el panorama completo para que ahorita lo desmenuzamos versículos por versículos. Entonces, vamos a terminar el capítulo ya, del 51 al 60. Sí. Duros de cerviz e
incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pancho, por favor, ¿puedes leer el versículo 51 al 53? Claro. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vaya. Esta es la conclusión del discurso. Aquí deja de hablar Esteban. Fue un discurso bastante largo, pero concluye con un entendimiento. Esteban entendió que la historia del pueblo de Israel enseñaba que siempre habían rechazado al enviado de Dios, y esta vez no rechazaron a cualquiera, no rechazaron a cualquier profeta, rechazaron a su Mesías, rechazaron al Hijo de Dios, y obviamente eso les dolió. Pero mira, la palabra de Dios es ofensiva, así es como es, nos va a ofender, y si no te ha ofendido, a lo mejor no lo has leído bien. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de doble filo. La actitud es la que depende de cómo vas a recibir esa espada. Te lo pongo así, si no me equivoco, Spurgeon es el que lo decía así, que no es lo mismo un puñal que te pone un ladrón en el pecho a un bisturí de un cirujano. Porque a uno llegas dispuesto a que te abra y al otro te resistes. ¿Me entiendes? Tu actitud sí es importante, porque si tú vienes tal vez como orgulloso, como ahorita vamos a ver los duros de servicio, dice la palabra de Dios en Jeremías que su palabra es como un martillo que destruye la roca. Pero si tú vienes dispuesto a que el Señor te hable, va a doler, pero entiendes que va a ser para un bien mejor. Entonces, tu actitud sí importa cuando lees la palabra, cuando escuchas la palabra. Y les llama de dos formas. Le dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. La cerviz es una parte de nuestro cuerpo por acá. Dicen que es una especie como de tortícolis el hecho de que tengas duro el cerviz, porque te impide inclinarte. Ya no puedes hacer este movimiento hacia abajo, sino que te quedas completamente así. Y en el Antiguo Testamento vemos varias veces que el Señor llama hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque están tan orgullosos que ya no se inclinan, ya no se humillan delante de Dios. Y también les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Sabemos cuál es la circuncisión, ¿verdad? Que le quitan la carne. Bueno, incircuncisos de corazón y de oídos, básicamente les está diciendo que aún no quitaban su carne, que tanta carne que tenían les tapaba los oídos. ¿Alguien puede buscar Deuteronomio 10:16? Deuteronomio 10:16. Este es el deseo de Dios.
Deuteronomio 10:16. Fuerte. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz. Que vieron, Dios intentó protegerlos muchas veces. Les dijo, hey, circuncídense. Pero no solamente lo exterior, circunciden lo interior también. Pero bueno, así concluye su mensaje Esteban, que es bastante fuerte. Ahora veamos la reacción al mensaje 54 y 57, madre, por favor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Hasta el 57, pero muchas gracias. ¿Cuál fue la reacción al mensaje de Esteban? Dice que se enfurecieron, ¿no? Esteban básicamente les dio justo en el blanco. Les dijo exactamente, les tocó ese nervio pues que hizo que reaccionaran. Y Lucas nos dice que ellos crujían los dientes, ¿no? Fíjense que el crujir de dientes es algo que se dice de las personas que van a estar en el infierno. Va a estar el lloro y el crujir de dientes, dice Jesús, Mateo 8:12, por ejemplo. O sea que ellos, que se supone que se tenían que parecer al cielo, en realidad se terminaron relacionando con el infierno. Su reacción, ¿no? Reaccionaron tan molestos que crujieron los dientes. Y qué contraste, porque en el capítulo 2, vimos cómo Pedro le predica a una multitud y también les dio duro. Le dijo, ustedes mataron al Mesías, y les dijo también de cosas, y la reacción de la gente fue compugirse de corazón, arrepentirse y decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Y cuando Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, se fueron a bautizar. En cambio, estos líderes que se supone que tenían mayor entendimiento que la gente, se enfurecieron. Se enojaron con Esteban por decirle sus verdades. Los líderes. Pero Esteban, en contraste a ellos, dice que estaba lleno del Espíritu y que vio, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús sentado a la vista de Dios. Familia, nada te desentona cuando estás en perfecta armonía con Dios. Y al estar Esteban lleno del Espíritu Santo, vio a Cristo. Eso no es una buena motivación. Siento que Cristo le dio la esperanza que necesitaba en ese momento Esteban por lo que iba a venir. Y ahora sí, versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, y Dios responde a la oración de Esteban, porque ese joven llamado Saulo se convierte después. Cuando dice que arremetieron contra Esteban, es el mismo verbo que se utiliza en Marcos capítulo 5 para hablar de los cerdos que se precipitaron y se tiraron, se acuerdan, y se ahogaron. O sea, básicamente nos está diciendo que este era un grupo fuera de control. O sea, todo el mundo se lanzaron encima de Esteban, lo agarraron y lo echaron fuera de la ciudad. La vida de Esteban
terminó de la forma en la que había sido vivida, en completa confianza en Dios. Porque él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él confiaba. Decía un padre que se apellidaba Morgan que los asesinos nunca hicieron mártires, sino más bien los revelaron. Bajo la definición de que un mártir es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que cree. Ninguno en toda la historia ha hecho un mártir, sino más bien la persecución solo revela quienes de verdad estaban dispuestos a morir por su fe. Y Esteban estaba dispuesto. En ese sentido, Esteban ya era un mártir desde antes de llegar allá. Porque Esteban se le conoce como el primer mártir de la iglesia. Porque es la primera persona que vemos en el libro de los Hechos que muere por su fe, por la fe en Cristo. Y dice Morgan, Esteban fue el primer mártir en sellar su testimonio con su propia sangre. Y curiosamente las últimas palabras de Esteban fueron las mismas que Jesús. Dice: Señor, recibe mi espíritu. Como en Lucas 23:46, Jesús dice: Señor, en tus manos encomiendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y les dice también: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, como Jesús en Lucas 23:34 les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, al final Esteban se terminó pareciendo demasiado a Cristo. Sí. La Biblia enternece el hecho de que murió diciendo que durmió. Pero esta es una figura literaria para decirnos en realidad que él murió, ¿no? De hecho, varias veces se nos dice, nos habla de esta manera. Pero es muy bonito, pues, porque imagínense que en ese sentido Esteban se durmió y se despertó viendo a su Señor. Esteban durmió y despertó en un lugar mejor. Salud. Y Esteban durmió para que la iglesia se despertara. Porque en el capítulo 8 vamos a ver que a raíz de la persecución contra Esteban empieza una persecución masiva contra los cristianos en Jerusalén y se tienen que dispersar, justo como Dios les había dicho que hicieran. Pero tuvo que morir Esteban para que eso pasara. Familia, solo toma a un hombre ser lleno del Espíritu para ser como Esteban. Esteban no era un ser fuera de lo normal. Era un hombre como ustedes y como yo, pero que se llenó tanto del Espíritu que hizo estas cosas tan asombrosas. La pregunta es: ¿dónde están los Esteban de nuestra generación? ¿Dónde están los hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida también por Dios? Vamos a ver, familia. Vamos a terminar. Yo creo que este es además decir que acabamos con la historia de Esteban. A partir de la siguiente semana vamos a movernos a otro personaje, pero el impacto de la vida de Esteban todavía queda. Y es tan asombroso que podamos ver a una persona siendo usada de una manera sobrenatural, y cómo cambió de Pedro ahora Esteban, y ya no es los apóstoles, los asombrosos, los que pueden hacer estas grandes cosas. Ahora era Esteban, alguien que había sido escogido desde la multitud para servir a las mesas. Una persona cualquiera. Ni siquiera era judío al 100%, pues era griego también. Y terminó dando su vida por Cristo, impactando a toda la congregación, a toda la iglesia. Pero bueno, vamos a orar. Señor, yo te pido que levantes hombres y mujeres en esta generación, que seamos como Esteban. Aquí la persecución nunca nos va a llevar tal vez a morir físicamente,
Pero Padre, ¿cuántos de nosotros a veces no estamos dispuestos a morir a las cosas que nos gustan, a morir a las cosas que nos sentimos cómodos, a morir a nuestros ídolos, a nuestros becerros de oro que hemos inventado para nosotros? Te pido, Señor, que levantes a más hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida entera por ti. Que levantes hombres y mujeres de nuestra congregación, de nuestra ciudad, de nuestro país, que hacen la mano y digan: heme aquí, envíame a mí. Señor, te damos gracias por este capítulo y te pido que lo que aprendimos el día de hoy no se quede en este cuarto, sino que lo podamos seguir aplicando y que cambie nuestra manera de relacionarnos contigo. Y que busquemos exaltarte y busquemos tener esa valentía que nuestro hermano Esteban tuvo. Y gracias te damos porque su vida sigue impactando hasta el día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tener la grabación? ¿Preguntas?